pues algo que es muy positivo para las personas. La creación, la imaginación. Tiene que ser positivo, tenemos que ser creativos, tenemos que, bueno, pues saber imaginar. Laura López nos habla de este tema, nuestro psicoanalista, que ya saben que cada martes nos acompaña. Laura, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo Carol. estás? Bienvenida. Muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros y de poder aquí hablar abiertamente en nuestro programa, que estoy muy agradecida a vosotros por el hecho de permitirnos eso, poder decir cualquier cosa. Qué bonito este tema, la creación, Laura. Sí, además que tú me has traído un ejemplo antes fuera de pantalla una cosa muy graciosa, ¿no? De cómo los niños juegan y cómo ponen en juego pues, todas las cosas de los adultos, ¿no? Entonces, muy interesante ese tema porque realmente la creación tiene que ver con generar un mundo nuevo, con algo que sea posible. Y claro, ¿de dónde viene eso? Porque Freud lo relacionaba, porque la función poética es muy importante incluso para las fórmulas matemáticas, para nuestra vida, porque sin imaginación, como bien dices, nos transmiten un pensamiento lineal, ¿no? Una manera de ver las cosas blancas o negras. Y si no nos permitimos ese momento de creación, ¿no? En el que uno amplía el imaginario, en el que se genera otro mundo, otra realidad, vamos como borregos por un mismo lugar y nos enseñan un solo lado de las cosas. Y la creación es muy importante para ampliar nuestro imaginario y para estar sanos, porque al fin y al cabo combinar una palabra con otra te abre el mundo, porque solo podemos vivir las palabras que conocemos. Si podemos nombrar más palabras, se amplía nuestro mundo y también en las conversaciones con los demás, ¿no? Uno también puede combinar una palabra por otra y ahí vemos que hay gente que está como muy pegado a las palabras, ¿no? Como que has dicho esto significa tal cosa, y claro, no permitirte decir, jugar con las palabras también es un poco enfermo, ¿no? En el sentido de que no te puedes quedar fijado a las palabras a lo que exactamente dicen. El poder ampliarlas, poder combinarlas, te permite también una cierta liberación y poder generar otras posibilidades en tu vida. Entonces, por ejemplo, lo de los juegos es muy interesante porque los niños juegan, ¿a qué juegan, Carol? Cuando están jugando, ¿qué hacen? ¿A qué están jugando? Pues mira, Laura, te explico el caso que te acabo de comentar fuera de pantalla para que la gente lo sepa. Pues me encuentro ayer en casa un papelito recortado a modo rectángulo y era un test COVID en toda regla. O sea, dije, ¿esto qué es? Estaban jugando a que hacían test COVID. Claro. Y claro, los niños juegan a ser mayores, ¿no? Y es como una manera de elaborar todo lo que venden en su realidad y les permite imaginar, proyectarse, ¿no? A ese futuro. Pero claro, esa posición de juego, las personas no, los adultos, digamos, que no abandonamos posiciones que nos han proporcionado placer en un momento determinado. Entonces, ¿qué hacemos los adultos en lugar de jugar, ¿no? Porque no está bien visto que juguemos, ¿no? Pues los niños sí juegan abiertamente, pero a las personas ya eso no está permitido, ¿no? Porque ya tenemos que trabajar, tenemos otra responsabilidad, Hay otras crecemos, obligaciones. hay otras obligaciones y bueno, y es natural que tengamos que ir creciendo en eso, ¿no? Pero esa cosa de jugar en nosotros permanece de otra manera. ¿Cómo lo hacemos? Porque el niño proyecta un deseo de ser mayor y nosotros, cuando hay insatisfacciones en nuestra vida, recurrimos a la fantasía. Fantaseamos, es decir, hacemos sueños diurnos, ¿no? Que es como una realización de un deseo. Cuando estamos insatisfechos, cuando queremos algo, es como que nos quedamos en la fantasía, imaginando lo que puede ser, lo que no, tejemos una fantasía en nosotros de un hecho en concreto del presente, pues como que tiramos un poco de esos momentos de la infancia y nos proyectamos en el futuro y ahí cada uno pues tiene la elaboración de esa fantasía, que suelen ser fantasías egoístas, fantasías eróticas, ¿no? Que tienen ahí toda esa trama que nosotros queremos llegar a ser. Y claro, ¿qué pasa con eso? Pues el poeta o la creación poética, la pintura, ¿no? Digamos que la creación tiene que ver con poner en juego pues todas esas fantasías de manera sublimada, es decir, en lugar de quedarme secuestrado en esa fantasía, utilizo esos mismos elementos y los pongo en juego. Es bueno plasmar esa imaginación, esas creaciones mentales que nos hacemos, es bueno plasmarlas, bien sea a través de la escritura, escribiendo, por ejemplo, poemas, escribiendo un libro, pintando, ¿es bueno hacerlo? Es que digamos que es lo que nos hace sanos, ¿no? La creación nos permite estar sanos, porque realmente en lugar de quedarnos en la fantasía, hacemos un producto de la realidad.
y ese producto de creación, claro, la escritura es que es la base material del pensamiento. Sin escritura, el ser humano tendría que repetir cada generación pues todo el bagaje que hemos hecho a lo largo de tantos siglos, ¿no? Es la escritura la que nos permite, pues digamos que continuar, ¿no? Y aún diríamos más, ¿no? En la Escuela Grupo Cero, por ejemplo, Miguel Óscar Menás ha dicho en algunas conferencias, en algunos textos, que tendríamos que cuestionarnos si una persona no puede escribir, ¿qué le pasa, ¿no? Porque realmente si los niños empiezan a hablar desde pequeños y ya llega una cierta edad y lo vemos como raro que un niño no hable, también tendríamos que ver raro que una persona no escriba, porque la escritura es posibilidad del ser humano. Freud decía que cuando muera el último hombre, morirá el último poeta, es decir, que en todos nosotros está esa posibilidad de creación, y es muy importante también para desalienarnos, para ampliar nuestro imaginario y para, digamos, que el poeta también denuncia una realidad, ¿no? Es como que en la realidad que estamos viviendo el poeta elige, ¿no? Digamos que toma de esa realidad que estamos viviendo esos acontecimientos generales, ¿no? Y toda esa gama de sentimientos, de afectos, todo lo que le pasa al hombre actual lo pone en juego en la poesía. Por eso dice que es la historia de los pueblos, la verdadera historia de los pueblos, porque en los libros de historia vemos que nos la escriben los vencedores, ¿no? Pero en la poesía es donde aparece ese imaginario universal, ¿no? Y por eso nos transmite también sentimientos que incluso que a veces no seríamos capaces ni de sentirlo. Por eso nos sorprende un buen poema, ¿no? O una buena pintura, ¿no? Porque también de nosotros se desprende un placer estético que nos hace incluirnos en eso que nos está diciendo el poeta, ¿no? El neurótico, digamos, que es el que fantasea, pero ya en la creación poética nos hace pues tomar ese placer también preliminar y es una nueva realidad, ¿no? Que nos permite transformar pues cosas en las que estamos a lo mejor insatisfechos, acontecimientos, porque mira, por ejemplo, la generación del 27, ¿no? Cómo ahí nos plasma pues toda esa historia universal de aquella época, ¿no? Que en realidad es de todas las épocas, porque habla siempre del ser humano, ¿no? Laura, ¿nos ha hecho la pandemia y los confinamientos y el estar más tiempo en casa crear más, quizá? A lo mejor no hemos tenido tiempo, ¿no? Y todo aquello que teníamos en mente, pues en este tiempo de estar más en casa hemos dicho, venga, pues lo voy a plasmar, ¿no? Lo voy a escribir o voy a pintar, voy a plasmar en un cuadro, en un lienzo, aquello que se me viene a la cabeza o aquello que siempre he querido, ¿no? Claro, es importante eso, ¿no? Que es inconsciente, ¿no? Que digamos que la pintura, la escritura, cualquier obra de arte, cualquier creación es inconsciente, forma parte del pensamiento inconsciente, que no es algo que uno tenga pensado en la cabeza, es que uno está en esa posición y ahí se deja llevar y aparece, y es un trabajo, que eso es lo importante que también tendríamos que transmitir, ¿no? Que hay maestros que nos han transmitido pues grandes poetas, grandes pintores, luego hay en el hecho de ponerse a trabajar, ahí es donde va surgiendo esa obra, ¿no? Pero que es importante determinar que es una posibilidad para todo el mundo, que es un trabajo que hay que realizar, ¿no? Y que no es algo que provenga de la inspiración o cuando uno está aburrido, ¿no? Que le venga la inspiración para hacer algo, es un trabajo, es un compromiso también con la humanidad, ¿no? Porque al fin y al cabo mostrar esa obra de arte, ¿no? O escribir algo está hablando de todos nosotros y nos ofrece pues una apertura a otra realidad, ¿no? Y yo creo que nos hace sanos. Todos tenemos un artista dentro, claro, creo. Claro, ¿no? que sí, por Lo que pasa es que habrá gente que lo saque en los comienzos de su vida, gente que lo saque pues en los últimos años de su vida, gente que nunca lo saque quizá, y bueno, pero pienso en definitiva que todos tenemos dentro un artista, todos tenemos algo que crear, algo que sacar y que enseñar. Claro, además que si uno no puede, tendría que cuestionarse que algo le ocurre tanto consigo mismo como con el entorno, con ese acceso a la humanidad, porque la posibilidad está para todos. Además, un pueblo que crea, ¿no? También te abre otras posibilidades, te quita de esa alineación que a veces, como digo, te transmiten ese pensamiento lineal, que las cosas son blancas o negras. Por eso muchas veces la cultura, el arte está como muy relegado, ¿no? No hay estados que permitan esa libertad, porque claro, una persona que crea, que produce otra realidad, habla, denuncia, ¿no? Y te hace una revolución, ¿no? Te permite una transformación de esa sociedad. Por eso muchas veces las grandes revoluciones han estado
comandadas por poetas, porque te rompe ese imaginario y te produce otro nuevo, ¿no? Te ayuda a través de las palabras a poder simbolizar, a poder producir otra realidad diferente. Es un arma cargada de futuro, incluso nos decía Gabriel Celaya, ¿no? Porque realmente te permite vivir de otra manera como nos sostienen o nos someten en muchas ocasiones con la ideología general, que todos sabemos que no cuidan de nuestra felicidad, ¿no? Y a través de la creación uno se libera, ¿no? Y uno transforma la realidad. Laura, traes un libro, Sí. no te he preguntado antes de entrar, pero he visto que lo has metido aquí contigo, ahí a tu ladito. ¿Qué libro nos traes? Mira, os traigo La poesía y yo, que es un libro de Miguel Óscar Menasa, y si os parece os voy a leer un poema para que nos vayamos con esa energía y con esa cosa, que además les animo a que cojan una página en blanco. Un poema creado por Miguel Óscar Menasa. Sí, que cojan una página en blanco, porque frente a la página en blanco, ¿sabes lo que pasa, Carol? Que es como que es esa incertidumbre también de la vida, ¿no? Ahí también es como si volviéramos a ese lugar en la que no sabemos qué camino escoger ni qué identidad, ¿no? Y ahí es como si fuéramos un niño, pero eso nos pasa cada vez en la vida, frente a la página en blanco. Por eso es importante esa capacidad de creación, porque en la vida siempre nos vamos a encontrar situaciones en las que hay una página en blanco, y desarrollar ese momento de creación habla de ese poder dejarnos llevar en la vida y seguir adelante. Pues vamos a ver cómo se dejó llevar Miguel Óscar Menasa ante esa página en blanco que ya está pues cubierta de letras. Muy bien. Dice así: creciendo me fui dando cuenta. Creciendo me fui dando cuenta que vivir no era suficiente. En principio comencé por cambiar algunas horas de mi vida por algunas palabras. Esas cuestiones del sexo y del oro, de la pequeña y simpática libertad, de la política sombría. Las palabras se unían unas a otras como pesadas redes, y en esa soledad fue necesario amar, conocer el amor, amar el amor, ser para el amor como si el amor fuera uno mismo, matarse por amor, envolverse en la tristeza de un crimen por amor, soñar y ser soñado, siempre por la misma persona, y tener la valentía por amor de despeñarse por el desfiladero de las sombras cada vez que lo amado deje de soñar. Y el amor, con tanta locura, trae el movimiento de los astros, soles quietos enamorados, de bailarinas lunas, lunas ciegas, bailando por la obligación del amor. Después, aún entregando otras horas de mi vida, ingresé en el cosmos. Los soles quietos giraban a su vez alrededor de otras cadenas. La luz era solo el reflejo de su búsqueda. Bonitas palabras, bonita creación del autor de este libro, Miguel Óscar Menasa, a la que le mandamos un fuerte saludo desde aquí. Laura, me encantaría terminar ya la sección pues con este poema que acabas de leer. Qué mejor forma, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, pues imaginando lo que creó en su momento, ¿no? Sí, para cada uno es diferente, ¿no? Y deciros también que los talleres de poesía están abiertos, que si queréis participar hay talleres online que podéis llamar a mi teléfono. ¿Dónde? ¿Puedes decir página web o algo para que la gente...? Bueno, en la página web es mi página, ¿no? lauralopegarcia.com, pero también en la Escuela Grupo Cero hay también compañeras que están realizando talleres online, y es www.grupocero.org. Muy bien. Ahí se aprende a crear también. Claro. Muy bien.